Un saludo cordial, mis amados discípulos del Señor Jesús. Una vez más aquí en este espacio, espero que tenga allí su material muy atento a responder a las preguntas que allí aparecen a través del análisis de cada una de estas citas bíblicas que tenemos en nuestro material aquí en los Pasos del Maestro. Empezamos a responder en el episodio anterior la pregunta: ¿qué significa ser bautizados en el Espíritu Santo? Y podemos encontrar respuestas allí a esa pregunta y analizamos Hechos 1 del 4 al 5, comprendiendo que el bautismo en el Espíritu Santo es denominado la promesa del Padre. En Lucas 24:49 es denominado el ser investidos de poder de lo alto. Y en Hechos 1:5, que es llamada también ser bautizados con el Espíritu Santo, es denominado también en Hechos 2 del 1 al 4, donde se describe la experiencia como ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí vamos a continuar desarrollando entonces analizando estas citas para responder esta pregunta, seguir respondiendo esta pregunta. En Hechos capítulo 2, versos 14 al 17 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, cuando se hizo el gran estruendo con aquel viento recio, esto atrajo a muchas personas en torno al aposento alto. Era tiempo de festividades, así que había una gran multitud de judíos, prosélitos, que venían de diferentes regiones, inclusive de diferentes naciones, ¿sí? Y fueron testigos de este acontecimiento, pero algunos, típicamente con sus respectivas suspicacias, empezaron a hacer declaraciones de lo que pudiera significar esto de ver a los discípulos con esas lenguas de fuego sobre sus cabezas y hablando en lenguas, y algunos llegaron a la conclusión: estos están ebrios. Estos sencillamente están llenos de vino, se embriagaron, pasaron toda la noche. Parece que esa conducta era para estas personas, era interpretada de esa manera, porque pues cómo podían tener esta condición estas personas, 120 personas allí en ese recinto, y sobre ellos venían todas estas lenguas y declaraban. Y era sorprendente que algunos que venían de otras naciones con otros idiomas podían entender. Algunas de las personas que estaban hablando allí, por hablar en lenguas, entonces estaban entendiendo el idioma, que hablaban las maravillas del Señor, pero eso causaba mayor sorpresa y emitieron su juicio. Así que Pedro, el mismo Pedro que alguna vez negó al Señor Jesús, el mismo Pedro que se llenó de temores, ese mismo Pedro se levanta y aclara qué es lo que está sucediendo. Y él, el mismo apóstol Pedro, logra descubrir que el acontecimiento, esto seguramente es la revelación del Espíritu Santo en él, descubre que el acontecimiento que se está dando allí ya estaba profetizado por Joel en el capítulo 2 del libro de Joel, ¿sí? Y donde dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y era una profecía, y Pedro les dice: hoy lo que está sucediendo es el cumplimiento de esta profecía. Pero en la profecía, la declaración para referirse al acontecimiento del bautismo con el Espíritu Santo es: derramaré de mi espíritu. Entonces, otro nombre que recibe esta experiencia es el derramamiento
del Espíritu Santo. Es cuando se vierte el Espíritu Santo sobre la vida de las personas, sobre la vida de los discípulos, y sus vidas se llenan de autoridad y de poder. Llama la atención esa experiencia de las lenguas repartidas como de fuego. Me evoca ese acontecimiento a una experiencia del Antiguo Testamento en el tabernáculo de Moisés. Regularmente los sacerdotes debían ir al lugar santo donde se encontraba la mesa de los panes de la propiciación, el altar del incienso y el candelabro, que era un candelabro hecho de oro que tenía 7 lámparas, y el sacerdote debía retirar ese viejo pábilo y retirar y limpiar las lámparas y colocar un nuevo pábilo y vertir aceite y luego encender ese pábilo. Ese pábilo representa la humanidad, y el aceite allí dentro de ese recipiente, en esa lamparilla de las 7 lamparillas del candelabro, allí hay un pábilo que representa la humanidad, pero está allí el aceite dentro del recipiente, luego viene el fuego, ¿sí? Y hay estas 3 características: ese aceite que también es símbolo del Espíritu Santo, ese pábilo que habla de la humanidad, y ese fuego que habla de la luz que puede iluminar allí dentro del lugar santo. Ahora si trasladamos ese acontecimiento, el sacerdote limpiando las lamparillas, vertiendo aceite, poniendo el pábilo, encendiendo el pábilo, ¿sí? Ahora es prácticamente lo mismo que sucede allí en Pentecostés, porque personas humanas, estas 120 personas, allí están orando, están sentados en una armonía espiritual, y viene el Espíritu Santo, símbolo del aceite, simbolizado en el aceite, ¿sí? Y vienen estas llamas como de fuego que otros vieron en los mismos discípulos, y Lucas lo describe allí perfectamente, y vemos cómo se enciende una nueva época, la era de la Iglesia de Cristo, que está compuesta por hombres, pero por hombres santificados por el Espíritu y la palabra, llenos del Espíritu Santo, de ese aceite, y encendidos con la luz de la palabra para dar testimonio a las naciones a partir de Pentecostés en adelante. Y esto es lo que da origen a la Iglesia de Cristo. Es el punto de partida de la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero entonces el nombre que recibe esta experiencia aquí es el derramamiento del Espíritu Santo. Miremos 2 citas también ahora. Estamos en Hechos capítulo 10, verso 44. ¿Sí? Dice Hechos 10, 44 al 47, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con vosotros? Pedro había sido citado a casa de Cornelio, que era un gentil, era un centurión romano, sí, pero era temeroso de Dios, y fue citado. Un ángel prepara a Pedro, sí, y Cornelio también recibe instrucción, manda allí a Jope manda allí en casa de Simón el curtidor a alguien para que le haga venir, y Pedro también fue preparado, y Pedro se previno y fue con otras personas, sí, también de los judíos. Pero cuando predica Pedro allí en casa de Cornelio y viene esta experiencia, Pedro ni siquiera había terminado de predicar su mensaje, y viene la experiencia también, y el nombre que recibe esta experiencia en este pasaje es el Espíritu Santo cayendo sobre los creyentes, porque ahí está esta expresión. Y los fieles de la circuncisión que habían venido, Pedro, quedaron atónitos, porque en la expresión anterior el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Es una forma también repetida. Eso también lo vemos en Hechos 11, del 15 al 16. Voy a ubicarlo aquí rápidamente porque no lo tenía
anotado Hechos 11 del 15 al 17, y ahí tenemos también esa misma expresión, porque Pedro luego ante el concilio de Jerusalén expone este acontecimiento que refirió, que aquí se describe y que acabamos de leer en Hechos capítulo 11, verso 15 y 16, donde dice: y cuando comencé a hablar, Pedro está contando ese acontecimiento que ya acabamos de leer, lo está contando allá en Jerusalén. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí Pedro hace la relación en que el bautismo con el Espíritu Santo es la misma experiencia del Espíritu Santo cayendo sobre los creyentes. Qué hermoso esto. Efesios 1 del 13 al 14 dice: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia. Así que otra forma de llamar esta experiencia a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora esto también denota que somos una pertenencia divina. Ser sellado es una marca que distingue aquello que ha sido sellado como una propiedad de aquel a quien pertenece el sello. Así que hemos sido sellados nosotros por el Señor con el Espíritu Santo, y ese sello, que es la promesa del Padre, sí, es el Espíritu Santo, ha marcado nuestras vidas, y el Espíritu Santo está haciendo ese proceso, ese efecto de su sello, de su presencia, de su poder en nuestras vidas, para distinguirnos de los que no son propiedad del Padre. Y la última cita en la que estamos respondiendo la pregunta ¿qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Está en Hechos 10:38, donde podemos leer así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora en Hechos 10, esta declaración, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, es un relato donde se está hablando de la experiencia del bautismo del Señor Jesús allí en el Jordán, ejecutado por Juan Bautista. Y Juan Bautista, que bautiza a Jesús, una vez lo ha hecho, desciende sobre Jesús el Espíritu Santo en forma como de paloma, y eso es el equivalente allí. Puede ser un tema polémico porque en Jesús reside el Espíritu de Dios, por supuesto, pero hay tres manifestaciones muy claras en aquel acontecimiento que distinguen claramente y muy bien definidas a las tres personas de la Trinidad. Al Padre, cuando dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia; al Espíritu, cuando desciende en forma como de paloma; y al Señor Jesús, que está allí cerca de Juan, habiendo sido bautizado y es ahora lleno del Espíritu Santo. Y la expresión es ungido con... se refiere como Dios ungió, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así que la última expresión es ser ungido con el Espíritu Santo, concretando el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre, ser investidos de poder de lo alto, ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siendo derramado sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo cayendo sobre los creyentes, ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa y ser ungido con el Espíritu Santo. Todas estas declaraciones hacen referencia a esa maravillosa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Hablaremos más de esto, por supuesto, en el siguiente episodio aquí en Los Pasos del Maestro.